Fe, amor, principios con valor, vida para el alma. Hola, ¿qué tal? Estamos saludando a todos nuestros hermanos y amigos de la Bonachona Radio. Ya está usted en su programa Vida para el Alma. Este espacio es una producción de Oriente Plus. Queremos recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de www.labonachona.com.mx. Desde estos micrófonos estamos agradeciendo el gran apoyo que nos brinda el ingeniero Saigo Branes García desde los controles. Usted también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que es Ministerios Vida Eterna Iztapalapa. Y aprovechamos para saludar a nuestro hermano y amigo Hugo Rivera de Ministerios Vida Eterna, que siempre nos apoya y quien hace posible que nosotros podamos llegar hasta ustedes a través de todas las plataformas cibernéticas. Es un gran gusto estar con todos ustedes y también queremos aprovechar para decirles que hoy está con nosotros el pastor Héctor Chaires, quien estará con nosotros compartiendo el interesantísimo tema de esta ocasión. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos, pastor Héctor, que enviara un saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Chaires y para mí es una hermosa bendición poder estar con ustedes, Pastor Pedro, Pastor Gerardo, gracias por la invitación, porque cada uno, el ingeniero también. Y quería mandar unos saludos porque pues nos están oyendo del norte de Carolina, allá la hermana María Rodríguez, nos está oyendo también la hermana Jocabet en Anaheim, en Estados Unidos, en Ensenada la hermana Elizabeth y en San Antonio, Texas, el hermano Eliud. Y también saludamos a las iglesias en Chimalhuacán, que están los pastores Víctor, Héctor, el pastor Ezequiel, el pastor Moy. Les mandamos saludos. Hay más, el pastor Raúl, bueno, hay más, no podría dar toda la lista, pero les mandamos un saludo y sobre todo a la iglesia, a la Casa del Padre, que les manda también saludos y estamos en esta hermosa bendición. Gracias. Pues pastor Héctor, siéntase en casa, sea usted muy bienvenido y qué bueno que esta tarde usted nos está aquí acompañando. Y también siempre es un gusto saludar con mucho cariño y respeto a nuestros hermanos David de España y nuestra hermana Berta Bustos, que como ustedes saben, ellos son nuestros maestros en teología en la Iglesia de Cristo Ministerios Vida Eterna. Y desde luego, no menos cariñoso el saludo para el titular de este programa, nuestro hermano y amigo el pastor Pedro Martínez López, a quien también cedemos el micrófono para que esta tarde envíe un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy felices, muy contentos de poder participar en esta tarde con mis hermanos, con pastores que tengo el gusto y tengo el aprecio. Es una tarde muy bendecida. A todos los hermanos, a todos los amigos, reciban cordiales saludos. Vamos a tomar unos minutos para reflexionar, para aprender en su programa Vida para el Alma, que como ustedes saben, cada semana, los días lunes 8 p.m. estamos para servirles. Pues bien, aquí estamos, su servidor y amigo, el pastor Gerardo Amado Fabián, les invita para que esté con nosotros. Ustedes saben que cada mes vamos tomando un tema para desarrollarlo y en esta ocasión, en este mes de mayo, queremos hablar de la familia. Hay varios puntos, hay varios subtemas que pueden sacarse de este gran tema, la familia. Por eso es que pues les invitamos a que se queden con nosotros. Creemos que es de grande interés poder abordar este tópico. Hoy en día la familia pues está siendo trastocada en diferentes puntos de su conformación, y por eso para nosotros es muy importante que juntamente con ustedes podamos estar tocando este gran tema de interés. Estaremos hablando de manera muy particular esta noche de la familia, idea de Dios,
Queremos hacerlo a manera de interrogación para que juntamente con nosotros usted pueda ir dando respuesta. ¿Es verdad que la familia nació en el corazón de Dios? Bueno, y para ello, pues nada mejor que ir al libro de libros, la Santa Biblia, la palabra de Dios, que como siempre tiene mucho que decirnos a través de cualquier tema que nosotros queramos tocar, y de manera muy particular en esta ocasión, creo que si nosotros vamos allí al libro de los principios, al libro del Génesis, y si usted tiene oportunidad, usted que nos está escuchando, tiene oportunidad de tomar el sagrado volumen y abrir la bendita palabra de Dios en el libro del Génesis, usted va a encontrar el capítulo 1. Y allí en el versículo 27, el capítulo es el número grande y el versículo es el número chiquito. Entonces, 1:27 del libro del Génesis dice la bendita palabra de Dios así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. Queremos, a partir de esta parte de la Santa Escritura, pues abordar este interesantísimo tema, la familia, idea de Dios. Y para eso están esta noche, vuelvo a repetir, los pastores Pedro Martínez y Héctor Chaires, y queremos que ellos sean quienes nos digan: ¿es verdad, Pastor Pedro Martínez, que la familia nació en la mente y en el corazón de Dios? Sí, mi hermano, muchas gracias. Definitivamente encontramos en el Génesis una verdad absoluta, que nuestro hermano Gerardo atinadamente leyó este verso, y el que sigue yo también lo voy a citar para poder responder a esta pregunta tan relevante y tan trascendente para entender la vida, para entender la familia. Y los bendijo Dios, el versículo 28, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando hablamos de si la familia es idea de Dios, yo añado que fue un proyecto de Dios que nació en su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque la familia antecede a toda institución humana. Encontramos hoy instituciones importantes para que la vida del hombre tenga una estabilidad y tenga algunas actividades importantes. Quiero mencionar, por ejemplo, la policía, que se encarga de regular, se encarga de salvaguardar la integridad de los seres humanos. Es una institución importante y tiene una función importante. Pero la familia responde a una necesidad humana y es la única institución que cubre esa necesidad, y que por lo tanto se tiene que encontrar en esta tarde, en esta mesa, ideas que nos van a dar a conocer por qué el corazón de Dios ha externado y ha dado al hombre esta virtud de ejercer esta soberanía que nosotros como seres humanos, al darnos a nosotros la tierra, a darnos el sojuzgad, pero que el hombre ha corrompido y que no ha cuidado. Por lo tanto, la familia en el corazón de Dios, Dios quiso que para que el hombre se integrara a la sociedad, tuviese un trabajo, estudiara, hiciera cualquier actividad, tuviese una preparación. Y esa preparación, ¿dónde se dio? En el seno materno, en el vínculo más importante que es la familia. Allí, en la familia, se dan a desarrollar las virtudes, los valores, para que todos nosotros podamos salir al campo de trabajo, salir a la sociedad. Pero es por eso que en el corazón de Dios nace la idea de la familia, porque Dios en su sabiduría quiso preparar al hombre para que éste saliera con las herramientas necesarias a desarrollar su vida. Y qué mejor que es en la familia donde aprendemos nosotros el respeto y todo lo que a nosotros nos va a ayudar como valores para hacerle frente a los desafíos de esta tierra. Por lo tanto, la familia nace en el corazón de Dios desde esta óptica y con estos elementos tan importantes para la vida de todos los seres humanos.
Quisiéramos que también el pastor Héctor Chaires pues, nos hiciera algún comentario respecto a esta pregunta. ¿Es verdad que la familia nace en el corazón de Dios, que es una idea de Dios, pastor Héctor? Pues yo creo que sí, porque primeramente nos damos cuenta que el libro sagrado, como bien lo mencionaste, está lleno de diseños, de ideas, de cosas que salieron del corazón de Dios, y entre ellos está la familia, y también la menciona como una casa. Por eso nos damos cuenta, una también de las casas que fue diseñada es el tabernáculo, y le dicen a Moisés: ten cuidado de lo que te enseñaron arriba, hazlo como te enseñaron, no le agregues, no le quites. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque aún la naturaleza misma nos da la razón. No queremos ni caer en polémicas ni nada de eso, pero nos podemos dar cuenta que el modo natural es un hombre, una mujer. Los niños vienen a consecuencia de esa unión y de ese amor. Entonces es un diseño tan precioso para mí, que llega a su culminación cuando él elige una familia para venir. Entonces yo creo que si respetamos estos diseños, si le ponemos la atención, podemos entender la mente de Dios, ¿no? Porque aún yo pensaba en, por ejemplo, a los muchachos o a los hombres nos gustan los carros, y los carros tienen diseños. Yo pensaba en un carro Fórmula 1. ¿Quién no quisiera un carro Fórmula 1? Tiene un diseño específico para una función específica. Pero también hay carros que son para la basura, grandes, enormes, les cabe mucho y tiene una función específica. Pero se vería totalmente erróneo tomar un Fórmula 1 para ir a recoger la basura. Y a veces, no sé, el corazón del hombre no ha entendido la realidad, ¿no? De que estos diseños son para bendición. En el texto que se leyó, es verdad, ahí dice: lo creó, varón y mujer lo fueron creados. Y dice: y los bendijo Dios. Entonces yo creo que sí, el corazón de Dios está tan deseoso de bendecirnos, pero nos ha dejado diseños que tenemos que respetar. Qué importante lo que estamos escuchando. Y recojo yo estas palabras de ambos comentarios, que entonces la familia para Dios es algo de gran importancia. La familia para Dios es algo tan grande que la misma Escritura dice que nos creó a su imagen conforme a su semejanza y puso en nosotros de lo de Él, ¿verdad? Y entonces entender qué tan importante es la familia si Dios es su diseñador, y reflexionarlo profundamente, sobre todo cuando estamos viendo que por todos lados se percibe una tremenda lucha. En nuestra sociedad vemos continuamente los esfuerzos titánicos que están haciendo muchas familias por mantener una estabilidad, por mantenerse agrupados, por mantenerse funcionales. Porque alrededor de ciertas familias, o lo que hoy en día estamos viendo como sociedad, vemos que ha entrado en un desajuste muy tremendo y que la familia está sufriendo violencia, está sufriendo desintegración por diversas causas, y esto ha logrado realmente perturbar y afectar, y creo que a veces de manera irreversible, lo que fue el plan inicial de Dios. Él dijo, cuando creó al hombre de manera específica, yo recuerdo esto: cuando hizo toda la creación dijo que era bueno, pero cuando hizo al hombre y a la mujer, dice que vio Dios que era bueno en gran manera. Por eso es que al hablar de la familia como idea de Dios, creo que estamos hablando de un asunto por demás importante. Y aquí surge una pregunta más, Pastor Pedro. Básicamente, ¿quiénes conforman la familia según la idea de Dios? Sí, por supuesto. Nosotros encontramos en la Biblia precisamente el modelo de Dios y la estructura familiar. El Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y añade que
el valiente que lleva sus saetas, y es bienaventurado ese varón, porque no será avergonzado cuando se sentara a hablar con los enemigos a la fuera de la ciudad. Y esos precisamente padres como cabeza de hogar, e hijos que tienen que tener un rol familiar, que tienen que tener una participación, y que este modelo de estructura que es irrevocable, donde Dios pone siempre una seguridad al hogar. En su sabiduría divina, el Señor no dejó que los hijos fuesen la cabeza, porque obviamente no tenían la experiencia, seres pequeños, inmaduros. Esta responsabilidad se la dejó a los padres. Y en este modelo de estructura nosotros podemos observar que la Biblia nos da muchísima fuerza, fortaleza, ayuda necesaria para poder inculcar a nuestros hijos, a los tíos, a los abuelos, a todo el núcleo familiar. Pero la estructura familiar y el seno materno, precisamente cuando el hombre y la mujer se unen, como lo dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, y en ese momento viene esa unidad familiar, esa estructura, y de ellos obviamente se va a desprender pues la simiente, que es la semilla, que son los hijos. Y eso es algo muy hermoso, porque encontramos en muchos ejemplos de la sociedad empresas o instituciones que dan apoyos, ayudas a la humanidad, pero la única estructura, que pregunta el hermano Gerardo, la única estructura de esta institución que da esos elementos de fuerza para poder dar a la sociedad solvencia en todos los actos, es precisamente la familia, que antecede a cualquier institución humana. Bueno, ahora dejemos que sea también el pastor Héctor quien nos haga su comentario. Básicamente, pastor Héctor, desde su experiencia y conocimiento, ¿quiénes conforman la familia? Pues, como viene diseñado, lo vuelvo a repetir, porque, como decía Pablo, no me es pesado volvérselos a repetir, ¿no? Porque hay cosas que no podemos cambiar. Es como cuando tú quieres construir una casa y dices, pero no me gustan los cimientos, yo la quiero sin cimientos, pues va a llegar el momento que vas a decir, ya no puedo construir. Igual en la familia, tú podrás llamarle, no sé, de muchas formas, pero la bendición de Dios va a estar en su modelo original. Y Él lo dijo, varón y su mujer, ¿sí? Él los creó a imagen de Dios. O sea, es algo precioso. Yo también meditaba y decía, qué grande es ese salmo. Bueno, hay una riqueza inmensa. Estábamos hablando de los niños como una herencia. Yo lo miraba como una herencia, como esas flechas y esas responsabilidades. Entonces hay un diseño. Cuando el hogar está firme, vemos que, por ejemplo, cuando el diseño está bien, ¿a dónde pusieron a esa pareja? En un huerto, que se llamó, ¿qué? El paraíso, el huerto del Edén. Un lugar donde estaba la bendición de Dios, donde Dios descendía cada tarde. Entonces nos damos cuenta que en ese diseño, pues la conforma el hombre como cabeza, como varón, como el que va a dar la fuerza, el que va a sustentar, la mujer que le va a ayudar, es su ayuda idónea, y que juntos van a trabajar, y si ellos se unen, dejará a su papá y a su mamá, y se unirá a su mujer, y serán uno solo. Entonces ahí hay bendición, y al venir los hijos, bueno, yo meditaba y decía, los hijos son una herencia. Yo cuando pienso en una herencia, no sé, mi padre no tiene poco que partió, pero yo miraba que, por ejemplo, él nos dejó una casa, pero más allá nos dejó cosas todavía más ricas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, nos dejó un conocimiento, nos dejó una vida, nos dejó la palabra de Dios, diseños. Mi padre me repetía, porque el hombre fue puesto para sustentar la casa. No puede estar en la misma casa esperando que alguien lo haga, ¿no? Entonces, yo, o sea, no lo tomen así en otro sentido, pero los diseños originales traen bendición. Y
resumiéndolo, pues es varón, mujer y los niños, como herencia o como saetas. Las saetas son como flechas lanzadas, dice bien. A mí me gustaba eso, que cuando el diseño está bien, dice que se lanzan. Yo meditando en eso, yo podía mirar que a los hijos los lanzamos. Y si nosotros los lanzamos, ¿a dónde los lanzamos? Si los lanzamos lejos del diseño de Dios, por eso también surgen cosas raras. Pero como decía Pablo, yo prosigo, ¿qué? El blanco, ¿no? Yo apunto al blanco. Mi padre me lanzó, así como yo creo que el pastor Pedro, que venimos de una herencia hermosa, nos lanzan y nos dicen, tu propósito principal es obedecer a Dios, es seguirlo, es respetar lo que Él te ha dado. Amén. Entonces pudiésemos resumir de ambos apuntes que lo que dice el salmista es verdad. Recordaba ahorita en este momento que dice que bienaventurado el hombre que haya esposa, porque haya el bien y la benevolencia de Jehová. Y lo que también el pastor Héctor comentaba, que los hijos son herencia de Dios, que son como saetas en manos de valientes, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos básicamente la idea central de lo que Dios consideró como familia. Ya lo han dicho, yo nada más lo repito, un hombre, una mujer, se consolidan en una sola carne, vienen hijos e hijas y así sucesivamente. Los hijos buscarán a su mujer para seguir procreando, las mujeres buscarán a su varón para seguir procreando y así es como viene todo lo que ahora nosotros tenemos como sociedad, pero todo partió de ahí. Es así como lo manifestaron ambos pastores: a partir de un hombre y de una mujer nacieron los hijos y así la sociedad que tenemos. Vamos a hacer un pequeño espacio, queremos que usted nos acompañe a esta pausa musical y queremos hacerle la siguiente propuesta intitulada La Familia. Canta Rubén Sotelo. En un momento regresamos a este interesantísimo tema, la familia, idea de Dios. Regresamos. Eran solo un par de amantes que una tarde inolvidable dos anillos los hicieron almirantes. Como dos inseparables, sus responsabilidades aceptaban en cumplir en 7 mares. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el timón y otro es vigía. Cada uno en su lugar se hicieron a la mar y a su barco bautizaron la familia. Es un barco lleno de alegría, es un barco para disfrutar, es un barco que nos da la vida y que pocos saben valorar. Bueno, ya estamos de regreso en este interesantísimo tema, la familia, idea de Dios, y acabamos de terminar con un interesantísimo comentario. Preguntábamos básicamente quiénes conforman la familia según el pensamiento y el corazón de Dios, y atinadamente los pastores Pedro y Héctor nos decían que en el plan de Dios está un hombre, una mujer, y de ahí vienen hijos e hijas, y así será por siempre para que hablemos de una familia real y funcional. Aquí cabría hacer una siguiente pregunta, amigos hermanos pastores. ¿Con qué propósito creó Dios a la familia? ¿Cuál fue su idea? ¿Cuál fue su deseo? ¿Qué es lo que Él concibió al decir voy a crear un hombre, voy a crear una mujer como ayuda idónea y voy a crear al ser humano en general? ¿Podríamos atrevernos a hacer esta pregunta? ¿Hay algún propósito en todo esto y sobre todo en la creación del hombre y propiamente de la familia, Pastor Pedro?
Sí, por supuesto que encontramos en la Biblia esa respuesta. Yo voy a citar brevemente otra porción del Génesis en el capítulo 9, en la historia de Noé. Curiosamente, pareciera curiosidad, pareciera que es algo por casualidad, pero de ninguna manera las mismas palabras que Dios le dice a Adán, se las dice a Noé. Escuchémosla, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Creo que en esas tres expresiones podemos ver el propósito de Dios para el hombre. Indudablemente Dios nos dejó a nosotros la maravillosa oportunidad de fructificar esta tierra, que esto tiene que ver con la procreación de los hijos, el que nos podamos reproducir, que eso es muy, muy entendible. La siguiente parte, la parte de la multiplicación, tiene que ver con la condición generacional de nuestra raza. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, los educamos, dejamos en ellos un legado. Nosotros nos reproducimos en ellos. Por eso, para los que creemos en Cristo, creemos en Dios, sabemos que la vida no se acaba en la muerte, sino que va más allá. Y va más allá también en que nuestros hijos se hace perpetuo un legado, tanto en los genes como en los ideales, como en los proyectos. Y eso tiene que ver con la fructificación, donde Dios le dejó al hombre esa facultad, ese privilegio de fructificar. Y luego viene otra palabra muy importante para encontrar ese propósito de Dios en la familia: llenad la tierra. Y aquí viene una responsabilidad social, que en el diseño de Dios y en la mente de Dios quiso que la familia fuese esa cuna, ese inicio de la preparación de alguien invisible que todavía no se ve en la sociedad, pero que va a ser ahí donde va a llenar la tierra, va a encontrar en el seno materno y en el hogar esos valores tan importantes. La palabra hogar precisamente viene de un término para hablar del fuego, que es la hoguera. En la antigüedad, cuando no había medios de comunicación, no había tecnología, lo que hacían los padres de familia por las noches era reunir precisamente a los hijos. El patriarca reunía a su casa a todos los miembros de su familia alrededor del fuego, de la hoguera, y él le narraba historias, les narraba acontecimientos personales y también algunos que aprendió de sus padres. A esto se le conoció como la tradición oral. Y en esa tradición tan hermosa y tan rica en valor, tan rica, encontró el hombre una virtud, precisamente, que fue el amar a los seres que Dios le ha puesto, y ese propósito de Dios, que el hombre se relacionara con sus seres amados, los aprendiera a amar y a querer. Y creo que la pregunta se podría extender demasiado a otros puntos de vista, pero me gustaría también ceder el micrófono para aportar otras apreciaciones sobre los propósitos de Dios. Pues aprovechemos que está con nosotros el Pastor Héctor, que nos compartiera algo más respecto del propósito con el cual Dios creó a la familia. Pues lo estábamos platicando, me interesó mucho, yo hasta decía que siguiera, está bueno este asunto, porque sí, hay una riqueza inmensa, ¿no? Yo ahorita estaba recordando que hay un dicho, ¿no? Dice: familias fuertes hacen sociedades fuertes, familias quebradas se derrumba todo. Ahora, yo creo que más allá de los pensamientos dichos, lo miramos en la Biblia, que dice: hizo ese núcleo, ¿para qué? Para que estuvieran juntos, para que tuvieran esa importancia, ¿no? Ese propósito. Pero a veces ese es el problema, que la familia no entiende para qué fue diseñada, para qué está en esta tierra. Ahí decía: llena la tierra, hay que llenarla,
hay que dar frutos. A hablar de frutos, pues a veces pensamos en árboles, pero ¿qué acaso familiarmente podremos dar frutos? Yo creo que sí. Sí, porque tenemos que entender, bien decía, por ejemplo, un siervo de Dios, que fue mi padre, me dejó un fruto muy, muy hermoso, una semilla guardada en mi corazón. Desde pequeño yo lo miraba, y como todos aquellos siervos que desde pequeños comenzamos a vivir en el altar, jugaba, anhelaba ser un día predicador, y esa semilla tuvo que dar su fruto. Hoy estoy aquí por consecuencia de esa semilla, de ese núcleo familiar que Dios dio, de esa realidad, porque es tan inmenso, es tan amplio este propósito. Yo lo veo, me acuerdo de Timoteo, cuando a Timoteo le dicen, mira, la fe que tenía tu abuela, la fe que tenía tu mamá, la veo en ti. Pero a veces no entendemos los propósitos, ¿no? Y es que se nos olvida que dice la palabra de Dios, que fuimos creados a imagen de Dios. Salimos de Dios para vivir en Dios y para regresar a Dios. Y se nos olvida, porque muchas veces no entendemos, a veces no comprendemos. Por ejemplo, nos encontramos con tantas cosas familiares que se están viviendo hoy en día, que están desbaratando la sociedad, porque ya no hay respeto ni a las maestras. Tristemente, yo lo he visto y me ha dolido, que niños de 5 años, o no, más bien de 6, 7 años, perdón, en la primaria, agrediendo de una manera terrible, y al final decía, pero te voy a traer a mi papá y mi papá te va a matar. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo con los pequeños? Pero ¿por qué esa consecuencia de no entender el propósito? Mucha gente piensa que viene aquí para enriquecerse y se le olvidan los hijos. Estaba en la mañana leyendo una historia, que cierta mujer un día llegó a una cueva y alguien le dijo, entra dentro de riquezas, y esta mujer traía un niño, y le dijeron, puedes tomar lo que tú quieras, pero no se te olvide lo más importante. Tienes tiempo. Entró la mujer, dejó al niño allá a un lado, dice, pero le dijeron, la regla era esta, toma lo que quieras, pero una vez que se cierre la puerta, ya no regresas. Y cuando se nos olvida el propósito, dice que esta mujer entró, empezó a jalar joyas, llenó los bolsos, y iba hasta tambaleándose de llevarse riquezas. Y le dicen, ¿es todo? Sí, es todo. Y se salió y se cierra la puerta. Se acordó que se le olvidó lo más importante: su niño, su familia. Y es cuando nos damos cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, ese propósito de que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, que nos llama hijos a través de su Hijo, ¿no? Uno dice, Dios mío, uno entiende que ese propósito es tan rico, pero bueno, seguimos, porque es muy, muy amplio, ¿no? Es muy, muy amplio, y trato de ser breve, pero ahí te dejo que lo medites, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Tan importante que hasta Jesús, siendo el Rey y Señor, se llamó nuestro hermano, o sea, nos hizo entrar en una familia, en un núcleo. ¿Para qué? Para retomar lo que se perdió, lo que dejamos tal vez, y de paso les digo, amigos, pues no se les olvide lo más importante: tu familia. Entonces, si quisiéramos resumir, Pastor Pedro, Pastor Héctor, lo que han comentado, espero no equivocarme, pero logré rescatar esto, que hay 3 propósitos básicos en lo que ustedes comentaron. Logré captar como primero, digámoslo así, que el primer propósito que Dios tuvo al crear al hombre y a la mujer es que manifestara su gloria. A imagen y semejanza de Dios los creó, dijo Dios, y puso emociones, y puso una conciencia, y puso sabiduría, y puso todo aquello que nos diferencia del resto de los seres vivos. Puso inclusive un alma que tuviera conciencia de que se relacionaba con el Dios creador. También pude ahí entender que otro de los propósitos era precisamente que poblara la tierra que Dios había creado. Muchos a lo mejor nos preguntamos por qué fue lo último que Dios creó, ¿ya? Si nosotros ahondáramos en el tema, que lo haremos en alguna otra ocasión, nos vamos a dar cuenta que cuando ya Dios había creado todas las cosas y puso todas las condiciones para que esta tierra fuese habitada,
entonces creó al hombre para que la Mira, poblara. perdón la interrupción, pero ahorita yo lo estaba anotando. Dijo que hubieran peces, aves, en mayoría, pero al hombre lo dejó empezar desde un inicio, casi desde cero, ¿no? Sí. Muy bien. Y el tercer punto que yo estaba por ahí apunté, entonces es para que gobernara la tierra, ¿verdad? Entonces rápidamente podríamos decir, el gran propósito de Dios es que nosotros como seres humanos, a través de la familia, manifestemos su gloria, ¿sí? Nos multipliquemos, poblamos esta tierra y sobre todo que la administráramos, que la gobernáramos, que nos supiésemos gobernar unos a otros, pero lógicamente en un estado de armonía, buscando proveer a partir del padre y de la madre para cada uno de los miembros lo necesario, la formación, el carácter y la identidad de cada uno de sus integrantes. Hay una pregunta más y quiero sí hacerla. Y yo estaba meditando en esto. Si la familia nació en el corazón de Dios y en la mente de Dios, ¿habrá dado Dios algo así como una especie de guía o manual que sirva para saber cómo puede una familia ser funcional? Mucho se ha escuchado que no se nos ha enseñado a ser padres o madres o a vivir en familia, que no hay algo que nos enseñe realmente a cómo tenemos que desarrollarnos. Y creo que esta aseveración es en parte por la que mucha gente, sociólogos, psicólogos, pedagogos, filósofos inclusive, han intentado escribir algo que ayude, pero ¿habrá algo que en verdad nos enseñe a vivir en familia de manera funcional? Pastor Pedro. Sí, hermano, gracias. El hablar de un manual, a veces cuando viene esa palabrita, me acuerdo que casi los manuales no se ocupan, compramos aparatos, compramos cosas, pero nunca los vemos. Cuando ya tenemos el problema, pues ya los utilizamos. Y al hablar de una familia que ha basado su vida en un manual, quisiera yo decir algo antes de entrar a ese manual. Yo quisiera decir que toda familia que se sustenta en el amor es una familia que tiene esos fundamentos bien seguros. Y ahí voy con lo siguiente. El único manual que habla del amor es precisamente la Biblia. Si pudiésemos resumir la Biblia en una palabra, sería exactamente esa: amor. Porque Dios amó al hombre, nos dejó a nosotros este manual. Ahí quienes la palabra manual pues dicen, no, la Biblia no es un manual, pero en la realidad tenemos en ella riqueza, tenemos en ella autoridad, instrucciones, tenemos en ella, nosotros basamos nuestras palabras y venimos a esta estación de radio no con un pensamiento individualista, no con una filosofía humana, sino basamos nuestras palabras en una fuente de autoridad que es precisamente las Sagradas Escrituras. Y claro que hay manuales que ayudan al hombre, hay mucha información hoy en día, hay muchísimos libros, pero yo les voy a invitar a la audiencia: lea su Biblia, encuentre en la palabra de Dios ese manual para su familia. Si los hijos están siendo a veces desobedientes, si hay problemas con el esposo, con la esposa, vayamos a la palabra de Dios, porque es una espada que precisamente entra y parte hasta lo más profundo y nos ayuda para discernir los pensamientos. Muy interesante el tema que estamos desarrollando, la familia, idea de Dios. Síguese gozando con nosotros, quédese aquí y bueno, queremos hacer un pequeño espacio porque queremos compartirle también a usted una cápsula que también está basada en la bendita palabra de Dios, y para ello pues está aquí también con nosotros, como lo mencioné antes, nuestro hermano y amigo David España. Él es uno de nuestros maestros en teología de la Iglesia de Cristo Ministerios Vida Eterna, y vamos a darle oportunidad para que él nos comparta esta
cápsula que él trae. Él también nos dirá el título y le invitamos para que escuche. Sí, amén. Dios les bendiga, hermanos, amados hermanos. Un saludo desde aquí, desde la radio. Hablando del manual, me llama mucho la atención porque el tema que traigo hoy es el manual de Cristo en la familia. El manual de Cristo en la familia. Amén. Nos pusimos de acuerdo. Y estas palabras las escribe Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Palabras habladas por Pablo, apóstol Pablo. Si vemos el versículo, el capítulo 3, versículo 1, dice Pablo estas palabras: yo, Pablo, preso por causa de Dios, por bien de ustedes, hablándole a los gentiles. Dice: no soy preso por la ley romana ni por una ley humana, sino por Dios, por el propósito de Dios, y estoy aquí para hablarles de la bondad de Dios, porque él veía que había problemas entre gentiles y judíos, y él les habla, lo meten a la cárcel, pero dice, él lo ve desde un legado que no viene por naturaleza humana o por algún fraude, algún problema, alguna ley, sino el propósito de Dios fue que estuviera en la cárcel para poder hablar a los gentiles. Y les dice: me encargo ahora mismo de entregarles a ustedes cuál es la bondad de Dios, que por revelación me fue dada y fue declarado en mi ministerio, que por el Evangelio Dios llama a unirse a todas las naciones, quiere decir a todas las familias, a participar en Cristo Jesús. Amén. Que participen en su herencia, que participen en un mismo cuerpo que es la iglesia, y que participen de la misma promesa que Jesús le dio a Israel, que Jehová le dio a Israel. Dice: gentiles o judíos, sean capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo en las familias. El propósito de esta palabra es que en este mes nos toca la palabra familia en la iglesia, vida eterna. Es que doblamos rodillas hoy en este mes para hablarle a aquellas familias que se acerquen a Dios, que busquen a Dios, no en un plan de psicología, sino en un plan perfecto, el propósito de Dios. Y doblamos rodillas para orar, y que toda aquella familia que nos está escuchando hoy en la radio se acerque a nosotros y pueda entender qué es la anchura, la longitud y la profundidad, tanto en la altura, en el amor de Cristo en las familias. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Eso. Qué preciosas palabras. Y esto va contestando también parte de las preguntas que hacíamos respecto de que si hay un manual, pues ya vemos que sí lo hay. Y a través de la bendita palabra de Dios yo encuentro pues gran cantidad de versículos, de pasajes que hablan de la familia desde pues varios puntos de vista, desde quiénes son sus integrantes, cuál es el propósito, cuáles debieran ser los quehaceres, en qué debería de ocuparse cada miembro de la familia. Encontraremos, queridos hermanos y amigos, una gran riqueza en la bendita palabra de Dios para las familias. Aquí podemos detenernos para hacer esta pregunta.
que ya casi por default está contestada, pero no obstante queremos conocer desde la experiencia de los pastores que están aquí con nosotros. ¿Qué ha provocado entonces, si ya entendimos que la familia es una idea de Dios, si ya Dios nos está diciendo cómo debe estar integrada, si ya vimos también que hay un manual, entonces ¿qué ha provocado tanta distorsión, que ha provocado tanto daño, tanto mal, que ha provocado que ahora haya familia, llamámosle, disfuncionales? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo ha provocado, Pastor Pedro? Bueno, creo que hay muchos factores que han venido a afectar en este tiempo, en el tiempo del posmodernismo, a la familia. Pero yo quisiera hablar al menos de dos rápidamente por cuestiones del tiempo al aire. Uno de los elementos que yo observo muy marcados en este tiempo es el individualismo. A través de la tecnología a veces nos alejamos más. Sucede que a la hora de la comida cada quien está con sus cosas, con su tablet y su celular, y la familia se va fragmentando, se van rompiendo los vínculos, los lazos de amor, de comunicación. El individualismo ha hecho que las familias vean personalmente, y puede ser también los hijos, no solamente papá o mamá, generalmente los padres por cuestiones de trabajo, papá llega corriendo a la casa y todavía a revisar su Facebook, a revisar su mensaje, a revisar su cantidad de tratados que tiene que hacer y dejar. Pero también los hijos muchas veces solamente se preocupan por ellos y ven por ellos, comen en 2-3 minutos, vámonos, vamos a seguir en las redes sociales, ya vinieron por mí, y esta cuestión ha venido a destruir la familia. Creo que hoy en este espacio de la familia hacemos un llamado a regresar a las sendas antiguas, a esos modelos tan hermosos que en la palabra encontramos, donde nos damos el tiempo de platicar los unos con los otros. Se ha perdido, es preocupante, y lo digo pero muy sinceramente, yo soy padre de familia y he caído también en esa globalización donde muchas veces estamos tan inmersos en el trabajo, tan preocupados por resolver problemas, de resolver cuestiones del ministerio, y vemos a nuestros hijos aislados, y se paga caro el individualismo. El líder narcisista que solamente ve por él, y yo, mi ropa, yo mis cosas, y yo, y en un contexto familiar viene a ser precisamente en esa pregunta que el pastor Gerardo nos hacía, que ha provocado la distorsión de lo que Dios ha creado. Son muchos factores, pero hoy en día observo latente que este es el peligro de que se forma un ego en el corazón del hombre y por ende nos viene a dañar a nuestra vida. Podríamos hablar también, por ejemplo, de la deformación de la autoridad, de la deformación de la libertad, porque hoy ya los jóvenes con estos derechos que tienen y con las leyes que se han modificado, pues ya toman atribuciones. Si la niña de 18 años tiene un embarazo y que ella quiere abortar, hay muchos países donde si los padres se lo impiden, pueden ir a la cárcel los padres. Se ha deformado la autoridad, se ha deformado los principios, los valores, y esa libertad que cae en un libertinaje ha dañado y ha distorsionado a la familia. Queremos también escuchar las palabras del pastor Héctor. ¿Qué ha provocado tanta distorsión al interior de las familias? Bueno, es que es un tema muy amplio. Claro. Si le rascamos, encontramos muchísimo, ¿no? El pastor Pedro mencionó cosas muy, muy fuertes. Yo mencionaba de un pequeño que ya no respetaba autoridades. Sí. Y que el padre pues, se lo había inculcado, tú no te dejes, tantas cosas, ¿no? Pero si le vamos rascando, pues es que, válgame, esto se distorsiona
porque cada quien ha perdido su lugar. Se ha perdido el rol de cada quien, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, y déjeme decirle, o sea, yo te podría decir, bueno, mujeres solteras, aprovecha tu soltería y logra lo que quieras, pero cuando tú te casas, bueno, por experiencia propia, aunque yo lo he intentado, nada como el corazón maternal para cuidar a un niño. Yo, por ejemplo, era lo que yo decía, yo no tengo esa paciencia. Yo decía, me cuesta trabajo regañar. ¿Por qué? Porque a veces uno brinca directo a la corrección y el niño hasta se queda viendo, ¿y ahora qué pasó? Y la mamá no, la mamá le explica y yo hasta le digo, ya no les digas, corrígelo. Entonces los roles se han perdido, se ha perdido la identidad, ¿no? La imagen, porque Dios no quería esto. A veces se hacen preguntas muy fuertes, he escuchado, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué produce todo esto? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué los niños sufren? Pero desafortunadamente las respuestas las buscamos culpando a otros, sin darnos cuenta que por ejemplo, el mal, bien lo decía, en esos tiempos peligrosos habría hombres amadores de sí mismos, se amarían más que a Dios. Hoy en día yo escuché que alguien dijo, no, es que, por ejemplo, incúlcale un valor cristiano, un valor o religioso, como le quieras llamar. Claro, si te quieres basar en el manual, se llama cristiano. Pero aún las religiones, voy a ampliarme un poquito, pero se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque ahorita escuchamos con mucha frecuencia, no, es que mi hijo va a decidir hasta los 18 años qué va a hacer. Y es que, bueno, yo retomando un poco voy a tomar eso. El hermano decía que la Biblia mucha gente se molesta que se le diga manual, pero se les olvida que dice instruye al niño. Un manual es un conjunto de instrucciones. Se les olvida que un día dijo el Señor, id y haced ¿qué? Discípulos. Discípulo es un aprendiz, necesita un manual, necesita instrucciones, no sabemos. Muchas veces nos llenamos la boca de decir, este es también el gran problema que se vive, es que no hay manual para ser padre. Más bien no lo has querido leer, más bien no lo has querido obedecer, más bien te ha incomodado, porque a veces es más cómodo. Uno de los factores que yo quería mencionar era la comodidad. Hoy en día nos hemos acomodado y mientras no me muevan de mi comodidad, todo está bien. Por ejemplo, hoy al cambiar los roles dice uno, bueno, si mi mujer trabaja, yo cómodamente me descanso, pues total. Pero no alcanzo ni a lavar, porque no, el hombre no está hecho, no está diseñado para la casa. Lo intenta uno lo mejor que puede, pero llega la mujer y dice, ¿a poco eso está blanco? Y está difícil. Pero también nos damos cuenta que necesitamos salir de esa comodidad, de todo eso. Entonces estamos escuchando que lo que ha provocado la distorsión de lo que Dios creó como familia, hermanos y amigos, lo que ha provocado que matrimonios y familias ahora vivan de manera tan disfuncional, es que se han alejado del Creador, se han alejado del diseño original, se han alejado del manual, se han alejado de todo aquello que Dios dijo que era bueno y en gran manera, y por eso ahora tenemos infidelidad, adulterio, violencia, perversión, alcoholismo y otros fenómenos. La lista es muy larga. Hermanos y amigos que nos han estado siguiendo, hemos de dejar este tema abierto, porque todavía hay muchas cosas que comentar, que decir, pero no queremos despedirnos sin antes, pues, decirle que si está viendo algo que no está permitiendo el buen avance en tu familia, Cristo tiene una solución y a través de los siguientes temas los estaremos tratando. Por eso te estamos invitando a que nos sintonices el próximo lunes de 8 a 9 de la noche por La Bonachona Radio a través de www.labonachona.com. Nosotros queremos despedirnos agradeciendo al ingeniero Saigo Branes García su invaluable apoyo, a Hugo Rivera,
al pastor Héctor, gracias por habernos visitado, pastor, al pastor Pedro y a nuestro hermano David España y nuestra hermana Berta Bustos. A Juan Martínez por habernos escuchado, gracias. A Graciela Vázquez también, ella dice que es la primera vez que nos ha escuchado y que le ha gustado. Y Juan Chávez, es Juana Chávez, perdón. Su servidor y amigo, el pastor Gerardo Amado, se despide con ustedes, dejándoles esta reflexión musical llamada Ven a mi casa. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Los mejores éxitos los escuchas aquí en tu estación favorita, La Bonachona Radio.